Antes de comenzar el video, renuncia de derechos. Todos los personajes de Naruto no son de mi propiedad. Todos los derechos a su autor. El link de creador del fanfic estará en la descripción, y sin nada más que añadir que comience el video. Acción. Capítulo 15. Punto y aparte. La aldea de la hoja estaba en absoluto furor. A primera hora de la mañana, aunque los civiles no lo vieron, los shinobis sí. Los líderes de clan, capitanes Ambu y los líderes de diferentes grupos Jonin se movían por toda la aldea. Y luego, una bomba vino por todos lados. Comenzó como una pequeña mecha, 3 palabras que sin más desencadenaron demasiado. Todos en la aldea fueron prácticamente mandados a investigar hasta la última de las cosas respecto a él. Exámenes de sangre, historial, notas de la academia, incluso Inoichi fue mandado rápidamente a investigar las mentes del Hokage y de su esposa. Las múltiples historias y personas en el barrio rojo interrogadas decían lo mismo, un niño que un día apareció, no diferente de cualquier otro. Escucharon historias oscuras, tanto cosas que le habían pasado como cosas que había hecho. El hijo perdido del relámpago amarillo, así lo llamaban. Un niño al que sus padres no pudieron proteger debido a las dificultades que se generaron por el ataque del kiwi, sufriendo solo en un mundo difícil. Cientos de historias diferentes se contaban de las cosas que dicho niño había hecho para sobrevivir, y hubo más de uno que le criticó por ello. Todos los más cercanos al Hokage sabían que era una tapadera, solo los dioses sabían que tanto afectaría la imagen pública del Yondaime saber que simplemente se había olvidado de su hijo por completo. Si no podía cuidar a su propia sangre de cosas tan atroces, quién sabe cómo podría cuidar a la aldea. Pero había algo que todos, incluso los que sabían de la mentira, civiles y shinobi se preguntaban. ¿Dónde estaba él? Cuando abrió sus ojos, vio el techo del hospital de Konoha. Lo conocía bien, había ido varias veces allí para entrenar ninjutsu médico, pero no entendía cómo estaba allí. Abi. Bueno, acababa de recordarlo. Naruto. Se le escapó su nombre mientras se levantaba de golpe, y de repente casi pierde el equilibrio, estaba entumida. El rubio estaba sentado a unos metros de ella, y apenas estuvo por caer su cara dio contra el pecho de este. Parpadeó un poco, separándose y mirándole. Oh no, esa sonrisa pequeña no le iba a salvar de su enojo. No vuelvas a dejarme inconsciente de nuevo, le regañó picándole la punta de la nariz. Hubo un silencio de un par de segundos, antes de que Naruto soltase una pequeña carcajada. Acabas de despertar y eso es lo que te importa. No me sorprende, declaró frotándose la punta de la nariz. Pues perdona, pero no puedes ir por allí noqueando a la gente cuando están en desacuerdo contigo, recriminó antes de suspirar y abrazarle. ¿Qué fue lo que pasó, Ruto? Solo recuerdo lo de ese tipo de pelo negro y luego nada. Le dije a Minato la verdad, respecto a quién soy. Ahora el silencio no fue detenido por ninguna risa o ningún comentario. Abi se sentó en su camilla de hospital, mirando al rubio. Se miraba tan cansado y al mismo tiempo tan relajado. Probablemente ya estén revelando bastantes cosas de mi vida, así es como se trata a lo irregular en esta aldea, buscan hasta el más mínimo detalle de ello y lo destapan, declaró antes de tomar una larga respiración. Hice cosas horribles de niño para sobrevivir, Abi. Cosas que probablemente te darían asco de saber cómo fui en realidad. La pelinegra al instante iba a replicar Naruto, no hay forma de que me sientas queada por... No, no me digas eso, el rubio la calló, no queriendo sonar grosero, pero de un modo demasiado firme para que Abi no se sintiera algo golpeada al recibir ese tono del rubio.
Estabas dispuesta a dar tu vida por mí, no quiero que lo hagas por una especie de imagen perfecta de mí, tengo las manos manchadas con demasiada sangre inocente como para que me digas que me amaras sin importar qué, no puedes amar a un monstruo. Abby se quedó en silencio, mientras Naruto simplemente se pasó una mano por la cara. No quiero que te enteres de quién fui por un puto periódico o un jonin que se le va la lengua, si debes saberlo, yo seré el que te lo diga. Lo que hagas respecto a eso será tu decisión. ¿A qué te refieres con eso? Seguir a mi lado, sentir asco y no querer volverme a ver. Puedes hacer lo que quieras. No eres de mi posesión, habló el rubio con tono seco. Abby se estremeció, no tanto por su voz grave y mucho más potente de lo que normalmente era, sino por el contenido de las palabras en sí. Las diferencias culturales entre ambos eran abismales, y en ese punto había una muy concreta. Ella sabía que él no era celoso, no mucho al menos, y eso se debía a que había vivido sin posesiones. De hecho, no tenía un concepto de posesión específico, algo muy diferente a lo que en la sociedad humana se conocía. No importa la persona, ya fuera ella, o Satsuki, o el padre de Naruto, o sus hermanos, ninguno podía vivir sin posesiones. Él no conocía otra forma de vivir. Naruto, desde un principio, solo había tenido una posesión. Él mismo. Se relamió los labios, tenía la boca repentinamente seca. Tenía 3 años, empezó a hablar. 4, en realidad. Minato y Kusina habían ido al país del hierro para visitar al samurái Mifune y quedé afuera de la casa, me quedé en la intemperie un par de días a un lado de la casa hasta que vino un ninja queriendo sacarme a patadas, declaró antes de tragar saliva, sonando ronco, casi como si hablar de eso le diese un nudo en el estómago. Luego un hombre sin casa me perseguía con los pantalones bajados, me tomó un par de años darme cuenta por qué era. Hizo la cabeza para atrás, apretando los ojos. No se miraba arrepentido, se miraba pensativo. Había pasado hace tanto en una etapa demasiado lejana de su vida, y aún así la recordaba con lividez. Abby se quedó callada, sudando frío ante la implicación. ¿Qué pasó con él? Quedó ensartado con un tubo de metal en un callejón. Nuevamente, Naruto se relamió los labios, regodeándose en la imagen mental de lo que zumbaba en su cabeza. Ella tembló. De repente ya no estaba tan segura de querer saberlo. Hace mucho tiempo que no le doy tantas vueltas como ahora. Él no le miró. En realidad, no parecía observar nada concreto. Abby podía jurar que estaba ido cuando sonrió, no del todo. Algo que no le llegó ni a las mejillas. Ese amago de sonrisa resultó oscuro y macabro en grado sumo. La siguiente fue una madre que regresaba a su casa después de dar a luz a su hija. No más ocultarse. No más ser un misterioso ermitaño que pasó toda su vida entrenando y sin contacto humano. No más ocultar sus acciones de los ojos de todos. Las acciones que había hecho en el pasado acababan de venir de nuevo para cobrar. Naruto no sabía cómo sentirse. Era agridulce. No habían más peso sobre sus hombros, ni más culpa que retener. Así era como la libertad se sentía, no tener ataduras, sentir el mundo como un lugar por el que podías ir sin preocuparte. No tener a nadie a quien acudir. ¿Es verdad todo lo que dicen de ti? Parecía que el mundo estaba dispuesto a que así fuese, no dejar a nadie a su lado. La pregunta de Satsuki dejó a Naruto parado en el mismo lugar, estaba en medio de la aldea, y ni siquiera la había notado. Girando la cabeza hacia atrás, la miró. Ella estaba detrás suyo, parecía casi molesta viéndolo. Probablemente estaba enojada porque acababa de encontrarse con la verdad de quién era. Lo es, declaró de forma concisa, sin endulzar ni poner excusas. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Y ella se miraba traicionada. Naruto no sentía una particular debilidad ante la mirada triste de ella, solo se le quedó mirando.
Antes de ser su primer interés amoroso, ella era su amiga, por lo que seguía teniendo un nivel de aprecio por ella bastante grande. Miró a su alrededor, las personas caminaban por donde ellos estaban, viéndolos, hablando y murmurando. Se rascó el pelo, no le importaban, pero terminarían dañando la reputación de Satsuki. ¿Podemos hablar en un lugar más privado? No, respondió ella en un instante. Tan testaruda como siempre. Naruto se quedó callado, antes de que Satsuki simplemente cerrase sus ojos por un instante y estuviesen por el campo de entrenamiento número 3. La Uchiha bajó la mirada, más molesta que antes mientras miraba al rubio sentado sobre uno de los troncos. ¿Por qué ocultaste algo como esto todo este tiempo? Ni siquiera me dijiste a mí. No le dije a nadie nunca de ello, declaró Naruto con rectitud. Tenía una rodilla alzada y el brazo alzado sobre esta. El Yondaime y su esposa decidieron que era mejor olvidarse del hijo que no servía para nada. Yo me olvidé de ellos, así es como son las cosas. La pelinegra se quedó viendo a Naruto, lo conocía demasiado bien, sabía que nunca mentía, pero que la gran mayoría de las veces decía verdades a medias. ¿Es por eso que siempre ibas a una pelea contra Arashi y Naruto? Ellos eran quienes buscaban pelea, y yo siempre entrené para volverme más fuerte que ellos, para prepararme contra una pelea, declaró mientras se quedaba pensando por unos segundos, antes de encogerse de hombros. Supongo que se volvió casi una obsesión a cierto punto. Si ya sabes las cosas que hice, tal vez entiendas que lo hice pensando que todo lo que hice para sobrevivir sería para justificar el que me volví así de fuerte, o al contrario, me volví así de fuerte para probar que las cosas que hice habían valido la pena. Ante la mirada de Satsuki, ocurrió algo que nunca había visto. Naruto siempre era tan callado y casi tan huraño como Shino, tal vez incluso más, una de las razones de que era amigo de él en todo caso. Pero allí estaba. Soltó una carcajada profunda. En la situación actual, solo los familiares de shinobis más conectados con las partes privadas de la aldea sabían toda la historia, solo los shinobis sabían de la realidad de quién y qué era Naruto. Hacer las cosas que él hizo era vomitivo e inhumano, pero con los diferentes niños protegidos por sus padres, ellos mismos podían entender que sin la protección de nadie, Naruto debía de hacer lo que fuera para sobrevivir. El hecho de que él se riera de esa forma decía lo mucho que se arrepentía de haber hecho todo eso. Es decir, nada. Las haría de nuevo si eso significará que viviría. No había malicia en ese pensamiento, ni bondad, no habían sentimentalismos humanos. Hizo lo que tuvo que hacer para sobrevivir y no se sentía mal por ello. Como un animal. Fue una idiotez pensar así, ahora que me volví más fuerte lo comprendo mejor que nunca. Nada justificará lo que hice jamás, pero no me arrepiento en lo más mínimo por ello, le dijo dándole una gran sonrisa a Satsuki que, en el contexto de la situación, lo hacía ver como un demente. No mentiría, se sentía intimidada levemente por ello Naruto, solo cálmate. Han pasado muchas cosas en muy poco tiempo, tienes la mente agitada, no estás actuando como tú, declaró ella, camino, lento y suave hacia él. Estoy actuando como yo mismo más que en cualquier otro momento de mi vida, espeto, notaba el tono de ella hacia él. ¿Era duda? ¿Nervios? ¿Miedo tal vez? Volvamos a casa y relajémonos. Supongo que te hará sentirte mejor estar lejos de todo este asunto. Haré que te sientas mejor, lo prometo, le dijo con una pequeña sonrisa, una que no llevaba segundas intenciones detrás. Por supuesto, no estaba segura de cómo hacerlo después de lo que le había oído, y de lo que implicaba. Si todo eso era cierto, no podía pensar en nada que lo calmaría. No había una cura para eso. Lo peor era que Naruto lo sabía. Su bufido mostraba que sabía bien eso. ¿Y qué harás para hacerme sentir mejor?
Harás una comida que me haga sentir mejor, me dirás que tengo a gente que me ama y valora. Porque ambos sabemos que eso es difícil de creer en esta situación, replicó con un gigantesco sarcasmo. Satsuki quería iniciar una disputa, aun con todo su mal genio, Naruto no, sabía que aunque no diera mucho resultado, sus intenciones eran buenas, y él era un desagradecido por no verlo. Le importaba poco llegado a ese punto donde mostraba cómo era él en verdad, lo que en verdad era. «Puedo ayudarte», le gritó ella, con el corazón rebotando en su pecho. Había admirado a Naruto por tanto tiempo, y había sido una de las personas más importantes en su vida, que le tratase de esa forma era algo que le era difícil de procesar. «Estoy echado a perder, desde hace mucho antes que me conocieras», aseguró. Su mente vagando por los escalofriantes recuerdos que le habían calado por tantos años, y ahora flotaban por su mente como un río fluyendo suavemente. Una pregunta distraída que jamás diría en voz alta, porque resultaba demasiado presuntuosa e inútil, muestra de emociones tan muertas como esa cáscara vacía en la que se había convertido. Pero aunque lo negara, aunque todos lo hicieran, no podía dejar de pensar en cómo empezó todo. Ya no servía de nada. Ya no había esperanzas. Y era tan ridículo después de matar a tantas personas, tan cínico, tan vomitivo, tan estúpido. Pero ¿por qué no lo quisieron desde el principio? Tenía mucho que dar, pero ni siquiera le dieron la oportunidad de darlo. Se lo quitaron sin pedir permiso, sin más. Adiós confianza, sin sentimentalismos. Él no era el portador del QB. No era el niño de la profecía que traería paz al mundo. No era un héroe. En toda la ley de la palabra, era un monstruo. No era nadie. Solo. Olvidado. Sin valor. Vil. Repulsivo. Monstruo. Era todo eso. Se acordó de esos nombres por puro azar. Se había visto obligado a usarlos hasta ahora. Se había visto obligado a soportar ese peso. Se había visto obligado a soportar esa carga durante toda su vida, una que no era como la de ser un Jinchuriki pero simplemente no ser nada. En el suelo de la aldea que había sido forzado a pisar, podía sentir los latidos de su corazón, lentos y fuertes, en aceptación y libertad. Era un bebé en la basura. Botado sin nada de valor encima suyo. Se había echado a perder sin tener, siquiera, una oportunidad. Mi equipo me mostró lo que era tener el amor de una familia, tú y Shino me mostraron que era tener amigos de verdad, tú me mostraste que era amar a una persona aunque éste amase a alguien más. Satsuki abrió los ojos ante esa última parte, pero Naruto no había terminado. Y Abi me mostró lo que era amor mutuo, sin embargo, dudo tener algo de eso ahora, declaró mientras se levantaba del tronco. Y nuevamente, en un parpadeo, Satsuki miró cómo estaba en donde había encontrado a Naruto en las calles de la aldea. Cambié de ser así porque tuve a personas que me hicieron querer cambiar, no porque ellos me cambiaran, declaró con completa sinceridad. No dejé de ser quien soy por ellos, fui yo quien decidió hacer todo eso. El rubio le dio la espalda, empezando a caminar. No puedes ayudarme, Satsuki. No hay nada que ayudar o hablar. Y tan simple como eso, desapareció sin dejar rastro. Solo había un restaurante de comida picante en la aldea, uno. Su nombre era Kusubansaikan. Taisan. Era una prisión con ventanas cerradas, no mostrando lo que había dentro. La mayoría de los que iban allí corrían lejos por mero instinto. Su dueño, apodado por el vecindario como Batsu-san, tenía la costumbre de añadirle mucho picante a sus comidas. En otras palabras, la comida era picante. Muy picante. Imagina que te apuñalan en la lengua y luego frotan la herida con sal, y se acercara a la sensación. La única vez que Arashi había ido allí, había tenido que regarle la boca a Narumi con una manguera por 3 horas, y ella se suponía que era una usuaria catón.
y ahora estaba entrando en este terrible calabozo de buena gana, sus dos hermanas siguiéndolo de cerca. El gerente trae un menú tan pronto como los ve. Por lo menos, iban a pedir algo que usara vinagre dulce. Resultaría horrible si ordenase algo como carne de cerdo 2 veces cocida. Y el mapo tofu estaba fuera de discusión. La sensación del chakra del kiwi rasgando su piel era menos doloroso que comer eso. Le derretiría la lengua a todos. El maestro de su padre, Jiraiya, le contó que el Rinnegan tenía la habilidad de invocar al juez del infierno para te sacar la lengua, por lo que esa comida horrible podría fácilmente ser lo que usase para que dijera todas las verdades. El gerente viajó al extranjero para entrenar sus artes culinarias, así que tal vez entrenó con los demonios. Estar en ese apestoso lugar ya lo enfermaba, pero estaba allí por mera necesidad. Cuando lo miró, una de las cejas de Arashi pulsó. Naruto le dio una breve mirada a sus hermanos, antes de volver a comer su plato de mapo tofu. Mapo tofu que parecía una olla hirviendo. Y lo hacía con rapidez. Carajo, murmuró Narumi detrás suyo, no sabía si el rubio era terco o simplemente le gustaba el plato, porque su ritmo no se detenía ni para beber agua, solo consumiendo esa comida. Comida que contenía cantidades peligrosas de condimento. Los miró de nuevo, seguían parados allí, viéndolo. Con una mano se llevaba las cucharadas de mapo tofu a la boca, a sus dientes demasiado afilados para los de un humano, destrozando el tofu de forma menuda. En la otra mano tenía una botella salsa picante, que salpicaba sobre la comida de vez en cuando. Se les quedó viendo, antes de mirar su plato, luego a la botella y luego de nuevo a su plato. Y llevó la botella de salsa picante a su boca. Deja de comer de una puta vez. Le gritó Naruto mientras Naruto lentamente bajaba la botella. Limpiando su boca, el rubio se comió los 2 últimos bocados antes de recostarse sobre su silla. ¿De casualidad me has visto yendo donde vas tú a ordenarte que no comas? Si la respuesta es no, deja de molestar. Seamos sinceros, ninguno aquí quiere ver tu cara, Naruto. Su nombre pronunciado por Arashi se escuchaba raro, normalmente solo le llamaba perdedor. El sentimiento es mutuo, supongo, declaró mientras alzaba la mano. Otro más por favor, Batsu-san. Mientras miraban al rubio ordenaba a otro plato, los 3 hermanos caminaron hacia el papá quiere verte. Si su padre quiere verme tanto, hubiera venido él mismo, declaró Naruto sin importarle en lo más mínimo. Justo cuando su plato llegó, en el momento en que Naruto iba a tomar una cucharada, Arashi agarró la mesa por debajo. El rubio se quedó con la cuchara a centímetros de la boca, antes de que la mesa saliera volando contra la puerta. No estaba preguntando tu opinión, si nuestro padre quiere verte, tú irás. Naruto suspiró, levantándose y encarando a su hermano mayor. Ni siquiera lo miró por más de un par de segundos antes de llevar su mano a uno de sus bolsillos, sacando su billetera y dejando una gran suma de dinero sobre el mostrador. Lamento las molestias, Batsu-san. Esto debe ser suficiente para reparar todo. Se giró hacia atrás para ver a los 3. Vamos entonces, si así me dejan en paz. Naruto caminó hacia él, mientras lo miraba cruzarse de brazos. Puso un brazo sobre su hombro. En esa posición sería muy fácil atacarle, noquearle atacando sus nervios, o incluso usar sus manos para cortarle el cuello. El rubio pudo sentir la leve sensación asesina de parte de ella, y no se inmutó. Más en concreto, no la consideraba una amenaza como para preocuparse porque le atacase. Y desaparecieron en un flash amarillo en conjunto. Cuando lo vieron aparecer por la puerta de sus hogares, había una rara sensación en el aire a su alrededor, una que ambos padres no eran capaces de discernir con exactitud, incluso siendo sus padres. Era alto. Minato media 1,79 m y Kusina media 1,65. Mientras que él se alzaba en 1,87 m,
casi tanto como para que tuviera que encorvarse levemente para pasar por la puerta. No se parecía en nada a sus demás familiares, eso era seguro. Su cabello rubio, aunque erizado como el de Minato, no era tan salvaje o tan fluido como sus hermanos, aunque se miraba algo desordenado. No tenía una mirada particularmente enojada en su cara, ni molesto o hastiado, solo los miraba, con esos ojos azules con la pupila en rendija, como un felino. No podían ver mucho de su constitución muscular, solo llevaba una camisa blanca debajo de una camisa manga larga y negra, junto a unos pantalones azules y zapatos civiles de color café. Uno de las mangas de la camisa simplemente caía por un lado, signo de que no llevaba su brazo de metal. Naruto iba desarmado, sin dicho brazo su control de chakra no era lo de antes, por lo que no iba allí con ganas de iniciar un conflicto en particular. Hey, Minato, Kusina, les saludo sin más mientras bostezaba. Arashi, Naruko y Narumi venían detrás suyo, no mirándolo particularmente bien por cómo se refería a sus padres. Escuché que me buscaban, ¿qué quieren? Su pregunta fue seguida de sentarse en uno de los sillones en la sala, en medio de una mesa de cristal pequeña. Hola Naruto, era incómodo para Minato hablarle a alguien que hasta hace 30 horas no sabía que era su hijo. No sabía qué decir o qué hacer, y el rubio viéndole con esos ojos que apenas se distinguían emociones no les ayudaba. Naru-chan dijo, nosotros queremos hablar un poco contigo. Kusina habló suavemente. En respuesta, el ojiazul se rascó el pelo distraídamente, recostándose más en el sillón donde estaba. Pues hablen si tanto quieren, declaró poniendo el codo sobre la rodilla y la cara sobre su mano. Ambos padres se miraron, no esperando una respuesta tan calma, pues por dónde empezar. El hijo de en medio de la familia se rascó la barbilla. ¿Por qué solo revelar algo como esto hasta ahora, supongo? ¿O dónde he estado? Al escuchar su propuesta, la familia entera estaba callada, estaban esperando que continuara. Rodando un poco los ojos, el rubio habló de nuevo, ¿en serio? ¿No pueden ni pensar en sus propias preguntas? Pues lo siento, pero no puedes esperar que nos tomemos esto con calma. En todos estos años y apareces ahora. Mientras hablaba, la voz de Kusina bajó cuando la mirada de Naruto cayó sobre ella. Todos estos años he estado debajo de sus narices, declaró el rubio mientras se sentaba recto sobre su silla, viendo frente a sus progenitores. Estuvieron como ¿cuánto? 2 años y medio en el país del hierro para enseñarle Kenjutsu a Arashi y Narumi. Para cuando regresaron recuerdo que fui a buscarlos, no había una cosa que no quisiera más que volver a ser una familia feliz con ustedes. Ante esa cara de Naruto, la boca de la Uzumaki se secó. Eso fue. Recuerdo lo que hiciste cuando me viste, mamá. Esa palabra sonaba casi sarcástica en la boca de él, pronunciada de forma casi despectiva. Me abrazaste, me diste como no sé, unos 5000 ríos, y dijiste no es mucho, pero espero que puedas sobrevivir con eso. Si tienes padres, diles que lo usen bien. Hablo con un tono de voz suave, la misma voz que ella había usado en él. La pelirroja sintió como su pulso aumentó. Naruto, yo no sabía. El rubio alzó los brazos. Y allí está mi punto. No sabías, era solo otro niño andrajoso que vivía en la mierda de la aldea. Qué creíble me iba a ver diciendo que era su hijo si la mujer que me dio a luz no me reconocía. Pero aún así, hubiéramos hecho pruebas. Podríamos haber arreglado todo. Exclamó Minato de repente. No hay nada que arreglar aquí, declaró el rubio toscamente, y luego suspiró, bajando los hombros y nuevamente dejándose caer sobre el sillón. Dime entonces, padre, esta vez, Naruto sonó más frío que nada pronunciando esa palabra. ¿De que te iba a servir un hijo sin talento? Es más, ¿para qué le ibas a poner atención? Ni siquiera me hubiera importado que nunca me hubieras entrenado, me importaba una mierda ser más fuerte que ellos.
El ojiazul alzó la voz bastante, apuntando a sus hermanos mientras se les quedaba viendo, antes de soltar un suspiro. Todo lo que quería era hacer que se enorgullecieran de mí, o al menos mostrar que les importaba. Sin embargo, no había razón para ponerle importancia a un arma que no puede disparar, ¿verdad? Preguntó mientras miraba a Yondaime. Este se quedó callado, antes de fruncir el ceño levemente. Naruto, aceptaré cada insulto que me digas, pero no acepto que pienses que los considero armas, le dijo con rectitud y autoridad. Claro, ese sería Danzo. Tú nos consideras soldados que tengan un apego obligatorio a ti. Sé sincero conmigo, Minato, no como el Hokage, pero mi padre como te dices ser. Siquiera te importaría tener esta discusión, reconciliar una relación que nunca tuvimos, de no ser porque ahora soy más fuerte. El Yondaime no dijo nada. Tenía suficiente vergüenza propia como para no decir nada. Lo había ignorado, dejado de lado para que sufriera solo, había crecido y aunque no supiera que era su hijo, lo había mandado a misiones a morir. Pero no significaba que se iban a rendir en ganarse, aunque fuera por la fuerza el perdón de su propia sangre. Ningún padre podría vivir con su propia conciencia, sabiendo que su hijo los odiaba. En toda la discusión, Kusina se miró sumamente afectada por las palabras de su vástago Naruto, lo 100. Pero realmente, no me importa ahora. Las palabras del rubio dejaron helados a su familia, no le importaba lo que le habían hecho. No le importaba tal acto de negligencia. Esperaron, incluso Arashi, llanto, gritos, malas palabras e incluso golpes. Pero nunca esa respuesta. Algo anda mal. Fue su pensamiento colectivo, y claro que lo andaba. ¿Qué tan dañado estaba para pensar así? O más bien, ¿qué tanto la vida lo tuvo que marcar así, para que aquel acto que realizaron sus padres no mostrara en él algo más que simple indiferencia? No, Minato tragó saliva de forma ruidosa, tenía los pelos de los brazos de punta. ¿No te importa? Lo tengo que deletrear. No me importa lo que hayan hecho. Desde hace mucho me dejó de importar. Kusina, lejos de verse aliviada, se veía sumamente dolida por sus palabras. ¿Por qué? Su hijo, si es que aún podía llamarlo así, le miró fijamente. No molesto, ni nada salvo, totalmente aburrido. Viví en el infierno por más de una década, cuando me rompí las piernas nadie me ayudó a levantarme, cuando tenía frío y miedo nunca los miré cerca mío, cuando me golpeaban nadie me ayudó a defenderme, y no aclaro que casi siempre eran personas adultas, enfadados por cosas como hurgar en su basura para buscar algo de comer. ¿Tienes idea del odio que sentía a todos ustedes, y a todos los de Konoha que vivían sus vidas completamente felices mientras me arrastraban la mierda para sobrevivir? Toda mi vida me impulsé por esa amarga sensación, siempre queriendo venganza contra ustedes. El rubio notó cómo estaba apretando la madera del sofá demasiado fuerte, notando cómo Narumi llevaba por impulso una de sus manos hacia atrás para ocultar unas cadenas rojas. Suspirando, se calmó a sí mismo, luego un día me di cuenta que no me importaba. No me malentiendan, no los perdono, me da asco ver sus caras. Pero entendí que no va a cambiar nada, matarlos, torturarlos, ¿qué va a hacer? Una puta satisfacción personal no cambiará las personas que mate, ni el sufrimiento que tuve que pasar. Decidí simplemente dejar eso atrás para vivir una vida normal, no más de esta mierda familiar. Ustedes son una familia, no traten de incluirme en su grupo de idiotas. Pero puedes serlo. Puedes volver a nuestra familia. En verdad no puedo decirlo lamento suficientes veces. Pero, el golpe emocional para Kusina, una Uzumaki, era mayor. Su clan valoraba la familia por sobre todo, algo como lo que le había hecho a Naruto era suficiente como para que tuviera que pagar con su vida.
Ella genuinamente quería pagar su falta, aunque Naruto quisiese matarla no lo culpaba en lo más mínimo. Pero saber que no sentía nada al respecto, era aún más doloroso que todo el odio que les pudiera dar. Solo giró la cabeza a un lado, viéndola con esos ojos tan inexpresivos. ¿Sabes lo que hacen las manadas de animales cuando nacen sus crías? La pregunta fue dejada en el aire y pronto, Narumi la respondió. La mayoría ven a sus hijos y los identifican. Si uno sale defectuoso o demasiado pequeño, normalmente lo dejan a su suerte, lo matan por compasión, ya que no creen que puedan sobrevivir, no los alimentan o los atacan para que se alejen de la camada. Naruto chasqueó los dedos, dándole la razón. Por ejemplo, una raza de perros que se crían como Gakagure, quienes se comen a sus crías más débiles. Eso eran para él. Perros. Cuando la cría es abandonada, tiene dos opciones: morir o sobrevivir, y yo sobreviví, continuó el Ojiazul, extendiendo su brazo. Lo hice por todos los medios necesarios, así cuando estuve en el peor lugar posible, me sirvió como un patio de juego, declaró bajando el brazo y viéndolos fijamente. Ustedes abandonaron al más débil de la manada, y ahora, el más débil no los necesita. Así son las cosas. El Ojiazul se levantó, mientras escuchaba el crujir de su espalda. Estaba hecha ahora de Metrochromium, por lo que escuchar el metal chocando entre sí formaba un sonido como ese. Como ven, desde mi perspectiva ustedes son un montón de perros. Y no tengo tiempo que perder con perros, no me importa una mierda todo lo que pase, y mucho menos me importan ustedes, así que a menos que sea por la fuerza, jamás aceptaría a ninguno de ustedes como mi familia, así que con todo el respeto que se merecen. Váyanse a la mierda, declaró mientras se levantaba. Pasó justo al lado de sus hermanos, no notando no importándole cómo los dos Jinchurikis estaban con la mirada oscurecida. Toda la discusión les había escupido en la cara. Y sabía que no serían lo suficientemente estúpidos para querer pelear contra él. Suspiró cuando al llegar a la puerta, la mano de Arashi se puso sobre su hombro. Apenas se giró, un golpe cuya fuerza iba aumentada con chakra impactó contra su cara, mandándolo a volar lejos de allí a velocidades enormes. Ok, se equivocó, tal vez si eran así de estúpidos. Sentía un pequeño dolor en la boca. 2 golpes consecutivos aumentados con chakra, con la guardia baja, y aumentos aún más con chakra del Kibi. Movió un poco la mandíbula, sintiendo como un ligero piquete le zumbaba en la quijada. Al menos sabía que no le tomaban a la ligera. Miró detrás suyo, había aterrizado sobre alguna casa de algún civil, con paredes hechas de concreto. Luego miró hacia adelante, notando un sonido del aire arremolinándose justo encima suyo. Chodama Rasengan. Alzó la vista. Así, el Rasengan, la técnica de Minato creada a base de contemplar cómo funcionaban las Bijudama. Un pelota que giraba rápido, en resumen. Usó el movimiento cuántico para desaparecer de allí, a unos metros en el aire, viendo la onda explosiva que generaba. Del suelo, justo en su posición, salieron cadenas de color rojizo, al instante tomando sus tobillos y muñecas, enrollándose alrededor de su cuerpo. Fue sujetado contra la piedra, en el aire podía notar a Naruto, sus puños estaban recubiertas de chakra verdoso. Cuando cayó sobre su cuerpo, pudo sentirlo. Su mejilla tenía una herida interna, y su cabeza fue empujada contra el suelo. Nada mal, un golpe aumentado con chakra cuya fuerza era comparable a la de Tsunade Senju, junto a usar escalpelos de chakra para cortar desde adentro, una fuerza enorme junto a una precisión de milímetros. Cara, hombros, pecho, estómago. Por supuesto, fue enseñada por la mejor médico ninja de Konoha, aunque ella nunca estuviera mucho tiempo en la aldea, por supuesto que iba a saber dónde atacar para inmovilizarle, justo en las articulaciones. Narumi debería de estar sosteniendo las cadenas, podía sentirlas,
profundamente enterradas en la piedra, al menos 200 metros, probablemente un jutsu de Doton. Así se sentía Kiyoshi peleando contra ellos. Pensó el rubio, su hermana menor era capaz de darle decenas de golpes en segundos, apuntando a partes vulnerables, mientras que podía sentir la fluctuación de energía de Arashi, probablemente queriendo entrar al modo sabio. Ellos no eran débiles, y no tenían un mal trabajo en equipo, de hecho, eran buenos. Y sin embargo, podía matarlos con tal facilidad que era decepcionante. Había entrenado toda su vida, sin descansar, había luchado contra lo peor, había sobrevivido a cosas que volverían loco a cualquiera. Todo para volverse más fuerte que ellos, para demostrar que ese pequeño niño en la basura tenía valor, que todo lo que hizo tenía un motivo. ¡Qué idiotez! Ganar contra ellos o matarlos, ¿qué importaba? No iba a cambiar nada, no iba a revivir a todas las personas inocentes que mató, no lo iba a volver feliz ni le traería nada que le interesase. Sus dientes crujieron levemente. Maldita sea, nada de esto pasaría de no ser por ellos. Quería seguir pensando de esa forma tan estúpida, de no haber estado tanto tiempo en el mundo gourmet, no habría reflexionado ni comprendido que toda su vida fue por algo tan infantil. Las heridas que ella le hacía sanaban más rápido de lo que la rubia podía hacerlas. Se levantó. Su frente chocó contra la de Naruko de golpe, aturdiéndola. Golpe de clavo, murmuró extendiendo su brazo, enfrente del estómago de ella, justo debajo de las costillas. 10 veces. Fue casi un leve roce desde su perspectiva, no puso tanta fuerza como se debería. Cuando el primer golpe llegó, la rubia sintió como el aire se le iba. Don. 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 Fue como si le hubiera golpeado 10 veces seguidas, cada una más fuerte que la anterior, más concentrada más adentro, como un clavo. La fuerza fue suficiente como para que fuera mandada a volar por decenas de metros. Rasen. Sus ojos miraron levemente a un lado. Notó a 5 clones de Arashi, 2 de ellos en posición de meditar, y 3 de ellos creando una shuriken de viento en las manos del original. Miró a las cadenas que le sujetaban, antes de empezar a vibrar. Usando Hinton podía manipular sus propias partículas, hacer que vibrasen hasta volverse intangibles no era nada difícil. Al menos era más fácil que sacar a Narumi del suelo y hacerla chocar contra cientos de metros de roca. Luego miró cómo Arashi lanzaba esa shuriken. Buen jutsu, perfeccionaba el Rasengan, la llevó un nivel más allá y la volvía un peligroso disco que al soltarse generaba pequeñas agujas a nivel microcelular. Si eso le daba, no sabía si su durabilidad lo aguantaría, y no podía esquivarlo, demasiado peligroso para usarlo con tantas personas cerca. Por lo que simplemente, se iba a deshacer de eso. Se pasó la lengua por los labios, estaba más larga que lo usual. Un susurro se escuchó espacio hambriento. La shuriken de Futon se deshizo en el aire, como si no existiera en lo más mínimo, mientras que el rubio se llevó la mano a la boca y limpió la saliva que caía de su boca. Asqueroso, pero efectivo, murmuró antes de bajar la mirada hacia abajo. 2 manos le sujetaron de los tobillos, probablemente Narumi, mientras escuchaba como algo se acercaba a su posición a una velocidad enorme. Cuando miró a su alrededor de nuevo, notó a los clones de Arashi junto al original, y a Naruko al mismo tiempo yendo en su dirección. Se quedó quieto. Pudo sentir los golpes de cada uno de ellos. Con Senjutsu, las cosas estaban equilibradas, sus sentidos estaban más afilados que antes, y eran capaces de mantenerse a raya incluso con un usuario la armadura del rayo, su fuerza era mayor que antes, mucho mayor. Naruto no sentía nada más que ellos prácticamente empujándolo.
Probablemente no lo sentían por la dureza nueva que tenían en el modo sabio, sus nudillos se regeneraban poco después de fracturarse levemente. Con la capacidad de controlar su cuerpo enteramente, su cuerpo entero era una armadura sobre otra. Piel más dura que el acero, con músculos, sangre y huesos generando una protección extra sobre otra. Golpearlo era como querer golpear una pared de granito. Si miles y miles de golpes del gigante de Zhou-Shi no lograron hacerle sentir nada más que el más mínimo dolor sordo, ellos no iban a hacerlo. Alzó una rodilla. Esta vez fue turno de Arashi de sentir como sus órganos internos temblaban. La sensación de dolor era algo que ni el Senjutsu podría reducir. Fue como si disparase una bala de cañón, viendo volar Arashi edificio contra edificio. Las personas que pasaban gritaron al ver al hijo del Hokage salir volando sin detenerse en lo más mínimo. ¿Te esperarías alguna pelea legendaria, en donde ellos usaran toda su fuerza para ganarme o viceversa? Pensó el rubio mientras extendía su mano, en particular, la uña en su dedo índice afilándose. Pudo ver a Naruto lanzando una patada contra su cara, y pudo sentir el Jutsu Doton de Narumi para aprisionarlo en la roca. Sin embargo, no le miró importancia. Su uña se enterró justo en el centro del pecho de Naruto, pudo ver los ojos de ella girar detrás de su cabeza antes de que cayera al suelo, inconsciente. Narumi fue más sencilla, no sabía Senjutsu como sus hermanos, por lo que compensaba con un gran conocimiento en Finjutsu. Su uña se retrajo y le tocó detrás del cuello. En Naruto tocó cerca de una de sus puertas internas, deteniendo un poco su flujo de chakra y noqueándola. No quería que el zorro de repente la despertase con su chakra. Con ella fue tan simple como tocar un punto de presión en específico. Eso le tomó alrededor de 0,01 segundo. Los clones de Arashi parecieron estar temblando de dolor, algo raro pasándoles antes de desaparecer en nubes de humo. Una gran explosión de chakra se miró a lo lejos, personas gritando, el viento agitándose. Lanzó a sus hermanas lejos cuando un láser rojo fue disparado en su dirección, decenas de casas en medio del ataque siendo evaporadas en un instante. Naruto sabía que había un tiempo para hablar y un tiempo para pelear. En particular no le gustaba hablar mucho en combate, a menos que fuera solo para engañar a su enemigo, por lo que era notorio que estaba algo parlanchín después de volver a tener contacto humano. Miró a la criatura a 4 patas, cubierta de un manto rojo sangre y huesos, 5 colas ondeando en su espalda. Arashi probablemente no podía entenderle, se estaba dejando llevar por la influencia del chakra del Kyuubi. Descontrolado, seguía siendo capaz de reconocer a su enemigo. No fue una sorpresa que se le lanzara encima, a una velocidad enorme, en menos de un parpadeo. En ese corto instante, Naruto solo inhaló, calmó, cerrando los ojos. ¡Qué decepcionante! Su puño se hizo hacia atrás, e impactó la mandíbula de Arashi. La capa 2 del modo Hinchiki daba una protección tal como para que armas capaces de cortar diamantes no fueran capaces de hacer más que rasguños. Por lo que, un golpe dado con un poco más de fuerza no lo mataría. Luego dio un golpe en el estómago, viendo cómo sangre salía de las mandíbulas de Arashi y salía volando. Una fuerza enorme, junto a una precisión era lo que se necesitaba para usar el Knocking, por lo que ni siquiera esa piel supuestamente impenetrable era algo que le iba a detener de golpear todo el sistema nervioso del Hinchiki. El golpe debía de dar directo contra el sello, por lo que incluso la bestia de adentro debería de haberlo sentido. Usando el movimiento cuántico, apareció donde había mandado al Jinchuriki de la mitad Yan, viendo desde su posición, unos escombros de edificio, como un proyectil rojo se acercaba. Extendió el brazo, atrapando con la mano una de las colas, deteniendo de golpe al Biju en miniatura y viendo cómo Arashi abría la boca para lanzar otra Bijudama. Naruto le tapó la boca con una mano, y le estampó contra el suelo.
Cuando una fuerte explosión dio lugar en la boca de Arashi, humo empezó a salir. Miró cómo se agitaba, arañando su brazo con mano y patas. Goji Fin, sello de 5 elementos. Una flama morada llenó los dedos de Naruto, antes de separar su mano de la cara de Arashi e introducirla en su estómago. Escuchó el rugido de dolor, más bestial que humano, mientras sus uñas se clavaban directo contra sus intestinos. No sentía un particular orgullo después de ver cómo Arashi volvía a la normalidad, quedando inconsciente y con la piel roja, lentamente regenerándose. Mirando hacia abajo, el rubio chasqueó la lengua al notar cómo su ropa estaba completamente destrozada. Nota para mí mismo, hacer toda mi ropa más resistente. En la casa de los Namikaze, habían pasado 30 segundos desde que Arashi había golpeado a Naruto. Lo primero que Minato había hecho fue mandar un mensaje a Inoichi para que fuera a detenerlos. No quería que terminasen hiriendo de gravedad a Naruto, no importase lo fuerte que fuera, no iba a poder enfrentarse a 2 Jinchurikis al mismo tiempo. Se alarmaron, ambos se pusieron de golpe alerta al sentirlo. Una sensación asesina intensa, un chakra que solo sentían cuando Naruto o Arashi se dejaban llevar. «Tenemos que ir por Naruto», exclamó Kusina, antes de que un par de segundos después sintieran un terremoto. Entonces, las ventanas fueron destrozadas. Cayendo por ellas, vieron a sus 3 hijos, lanzados bruscamente. No pudieron ni emitir una sola palabra, mientras que iban corriendo hacia ellos y veían por la ventana. Con alas detrás de su espalda, el sol tapando su apariencia, Naruto les miró. «Nunca vuelvan a tratar de hacer algo como eso, o los mataré», declaró antes de dar un simple aleteo. Lo único que ellos pudieron hacer fue mirar mientras se iba. Un shinobi con alas no era algo que se viera todos los días. Seguro, Onoki pasaba 80% del tiempo flotando como un mosquito, pero eso era en Iwa, y Naruto no flotaba, literalmente crecía alas. Por lo que para evitar problemas, refractaba las ondas electromagnéticas a su alrededor. Volverse invisible al usar su manipulación de la luz era una cosa, sin embargo, era mucho más sencillo usar su control del Raiton para manipular las ondas electromagnéticas. Ya que los humanos percibían dichas ondas por sus ojos siendo mandadas a su cerebro, los datos de la visión eran alterados, por lo que más que invisible hacía que la imagen mental de otros cambiase. Un pájaro que aterrizaba sobre su apartamento era todo lo que los habitantes de la aldea habían visto. Ahora, lo importante era que Naruto no era un sensor. Era un talento especial nacer como un sensor, algo que solo una persona entre cientos de miles tenía, incluso de sus hermanos, solo Narumi era una. No podía sentir chakra, eso no significaba que no pudiera rastrear a otros. Por ejemplo, con su nariz, incluso el más leve de los detalles no se le iba a escapar. Como la mujer desconocida entrando en su departamento. Lo primero que el rubio notó fue como su cerradura estaba abierta, lo cual le hizo contemplar la situación por unos momentos. Uzuki Yugao, adentro del apartamento, suspiró. Hace unas horas, se enteró que un chico terminó noqueado a su líder de escuadrón, y atacó al Hokage, resultando ser un hijo perdido o algo de dicho estilo. Por lo que ella fue mandada a vigilarlo, más en concreto, Yugao era conocida por su sigilo. Nunca dudó de la palabra de su Hokage, pero su hijo no, alguien con tanta fuerza y cero control debía ser asesinado, pero aparentemente no pasaba mucho en su hogar. Entonces, en esencia, no era nada de qué preocuparse. Aunque ella simpatizaba con él en algunas áreas, el sufrimiento era la forma de vida humana. Nada cambiaría eso. Así que necesitaba investigarlo y buscar todo acerca de él lo más rápido posible. Si bien dudaba que iba a encontrar algunos pergaminos de jutsu de rango S o un mensaje que detallara información de alguna otra aldea, era una buena práctica para una vigilancia. Tenía la sensación de que esto sucedería por un tiempo.
Cuando entró en su apartamento, abrió el cerrojo después de un par de minutos, entró y silenciosamente cerró la puerta detrás de ella. La mujer ambú se sorprendió al ver lo limpia que estaba su habitación, para un adolescente. No hay demasiada ropa tendida en el suelo, no hay ropa sucia, no, material de lectura inapropiado en las estanterías. En definitiva, una habitación de aspecto bastante normal. Podría no ser Inuzuka, confiaba en su olfato un poco, así que se quitó la máscara y respiró un poco. Ok, no guardaría algún aroma, pero esa carne en el refrigerador olía deliciosa. Su cabello morado se movió por la velocidad de su movimiento, saltando por las paredes para no dejar huellas visibles. Llegó a su cuarto, abriendo la puerta y arrodilló debajo de su cama. Cielos, allí olía fuerte, al menos sabía que el chico pasaba el tiempo con otras mujeres. Colocó una pequeña grabadora de audio con mejora de audio. Lo siento chico, pero esto fue por el bien de Konoha. Lamentablemente, su privacidad no era un factor en eso, era peligroso, y tenían que vigilarlo. Después de colocar una pequeña cámara cerca de su armario, ella abrió la puerta que conducía desde su habitación al pasillo. Sus ojos se movieron con precisión experta acorde con una kunoichi de Konoha de alto rango. La pelimurada colocó micrófonos y cámaras en su baño, pasillo y área de comedor. Muy bien, todo lo que tenía que hacer era el otro cuarto. Saliendo de la habitación, miró el cuarto justo al lado, la puerta estaba semiabierta, y tan pronto como entró, se detuvo. ¿Por qué se sentía tensa? Sabía que Lokage iba a hablar con su hijo, lo cual le ganaría tiempo. Entonces, ¿por qué sintió el sudor caer por su espalda y cara? Era como si la sala respirara rabia y resentimiento. Se preguntó si había estado tomando demasiadas misiones y necesitaba solicitar un tiempo libre. Con suerte, Hayate agradecería pasar un tiempo a solas con ella. Apenas abrió la puerta, dos ojos azules le miraron en la oscuridad, con una estrella de 4 puntas dorada en ellos. Sintió como si viera en un abismo, y en el momento que se trató de alejar del cuarto al ser descubierta, su cuello estaba rodeado por un brazo, mientras que su cabeza acababa de ser tomada, podía sentir 2 manos callosas y con uñas afiladas contra su quijada y cabello. Haz un movimiento y mueres, escuchó un susurro justo a su oreja, uno que le erizó cada cabello en el cuerpo. Haz algún sonido y mueres, trata de usar tu chakra y mueres. La única manera de que salgas de aquí viva es que hagas algo por mí, si no lo haces, mueres. Si lo entiendes, ponte tu máscara lentamente. La pelimurada pudo tratar de sacar su kunai, su espada, o de hacer que la dejase, pero en su posición, el rubio le podía romper el cuello de un movimiento. Con sus manos temblando, con cuidado de no hacer movimientos sospechosos, se puso la máscara. Quiero que le digas a cada uno de tus compañeros que todos los rumores que escucharon son ciertos, y que si tratan de tocar a alguno de los que son cercanos a mí, haré lo mismo con sus familias, eso es todo. Y corte.